En España, como en todos los países del mundo, la fortuna no ilumina a todos con la misma intensidad. Algunos incluso nunca llegan a verla. Este era el caso de los padres de Marcela, que a fuerza de falta de oportunidades deberían rebuscar cada día el sustento en la basura. Marcela era una niña muy delgada, tenía 8 años y estaba recién recuperada del raquitismo que había sufrido durante su niñez. Sus padres no sabían cómo la niña había podido salvarse. Para ellos no había otra explicación más que el hecho de que eso había sido un milagro. Porque justo cuando Marcela llegó a un punto en el que ya parecía que no habría retorno, empezó a mejorar y vivió para contarlo. Su vida transcurría igual todos los días. Su horario de trabajo era entre la medianoche y las 7 de la mañana. El tiempo que tenían entre las personas para sacar la basura y pasara el camión antes de recogerla. Entonces los tres se dividían y cada uno se dirigía a un sector a buscar entre los desechos algo que le permitiera comer ese día. Por supuesto, la familia de Marcela no era la única en esta condición, y las calles a esa hora se convertían en un silencioso campo de batalla entre aquel que buscaba alimento, puesto que cada uno quería ser el primero en revisar los contenedores o la basura apilada. Todo esto transcurría ajeno completamente a las gentes que a esa hora dormían plácidamente en sus hogares. Marcela buscaba, además de su comida u objetos que pudieran venderse, libros para ella. Desde que sus padres se habían vuelto un poco más atentos con su educación y le habían enseñado a leer y a escribir, estaba obsesionada con los libros, y para júbilo de la pequeña era mucha la gente que desechaba libros en buen estado. Gracias a ello, se había convertido en una gran lectora y había podido aprender muchas cosas por su propia cuenta, pues sus padres no tenían recursos para enviarla a una escuela. Lo que más le gustaban eran las novelas de aventura, y desde que había leído a Tom Sawyer, se había vuelto una gran fanática de él. Pero tenía también libros de física, química, biología e historia, y era su gran tesoro. La primera vez que sus padres vieron que Marcela llegaba con un libro, se sintieron un poco decepcionados, pues era algo que no podrían comer o vender. Sin embargo, cuando vieron que la hacía feliz, no le dijeron nada en absoluto. Al menos había algo que la niña podía disfrutar, ya que ellos no podían darle todo lo que quisieran darle. Fue así que en una de estas jornadas de trabajo, Marcela conoció a Lupe. Era una niña más o menos de su misma edad, a quien no había visto nunca antes. Esto le resultó muy raro, pues todos los recolectores de basura se conocían entre ellos, pero Lupe era nueva. Había llegado de otro país con sus padres, pero su relación con ellos no era buena, y ella era la única que debía salir a rebuscar comida o algo que pudiera encontrar en la basura mientras ellos dormían durante todo el día. Estaba muy cansada, pero no era capaz de abandonar a sus padres, aun cuando ellos la habían abandonado en cuanto a cuidado se refería, desde que ella había sido muy pequeña. Se hicieron buenas amigas. Lupe también había aprendido a leer y a escribir gracias a una amiga que tenía en su país natal, pero ella, sin embargo, no podía dedicar ni una parte de su día de trabajo para fijarse en libros que abrían en la basura, porque tenía que buscar cosas que le permitieran mantener a sus padres. Marcela entonces quiso invitar a Lupe a su humilde casita, y así se lo comunicó a sus padres, quienes accedieron encantados desde que supieron que su pequeña tenía una amiga. Cuando Lupe conoció la biblioteca de Marcela, sus ojitos brillaron de emoción. Muchos de esos libros no tenían cubierta, habían sido mojados o rotos, pero para ella eran casi una visión del paraíso. Desde entonces, todas las noches, antes de ir a trabajar, fueron de lectura juntas entre las dos niñas. Lupe nunca se había sentido mejor y estaba aprendiendo cosas nuevas gracias a su amiga Marcela, quien hacía de profesora cuando había algo que su amiga no entendía. Así transcurrieron 2 meses hasta que un día Lupe no llegó a la sesión de lectura. Marcela sabía que ella no faltaría por iniciativa propia, por tanto, supuso que algo le había pasado. Creyó que tal vez la vería a la hora del trabajo y entonces ella le explicaría por qué había faltado, pero tampoco fue. Al día siguiente, Marcela, asustada,
le pidió a sus padres que la acompañaran hasta la casa de Lupe, donde ella le había dicho que sus padres estaban todo el día, y allí los encontró durmiendo, como sabía que los encontraría. Cuando los despertaron para preguntarle sobre su hija, solo recibieron bufidos como respuesta. Pero ante su insistencia, les dijeron que la habían mandado hacia un sector alejado, donde habría estado los últimos meses, porque Lupe parecía no estar concentrada en conseguirles comida, sino en otros mundos imaginarios. No sabían ellos que la niña se imaginaba constantemente en los escenarios de los libros que leía para escapar de su realidad. Marcela y sus padres fueron a buscarla y cuando Lupe los vio, lloró de impotencia. Ellos la convencieron de que volviera al lugar de siempre y que a cambio desde entonces trabajarían en conjunto para conseguir también lo suficiente para los padres de ella, entre los 4. Así las niñas podrían continuar con sus jornadas de lectura y todos estarían contentos. Todo volvió entonces a ser como antes. Para dicha de Lupe y Marcela, las dos empezaron a hacer el mismo recorrido a la hora de trabajar y así, ayudándose mutuamente, consiguieron más cosas de las que cada persona conseguía por separado y además podían buscar libros también. Fue así que en una de sus búsquedas encontraron algo que las deslumbró. Era un libro y les pareció que quien lo hubiera botado tendría que estar un poco loco para querer deshacerse de algo así. Estaba en perfectas condiciones. La cubierta parecía haber sido tallada a mano sobre cuero y era de una belleza que los ojos de las niñas no habían visto antes. Por dentro era aún mejor. Las páginas estaban llenas de arabescos, de dibujos y de una caligrafía que parecía de otra época. Todo el libro era realmente hermoso. Las niñas guardaron el libro con cuidado y lo llevaron con ellas. Los demás libros de la biblioteca parecían no llegar siquiera a los talones de su nueva adquisición, pero aún no habían terminado de admirarlo. Cuando escucharon en la radio sobre un gran robo de piezas de oro de un importante museo, escucharon también que resultaba extraño que en medio del robo, que parecía ir solamente detrás de los objetos que pudieran fundirse para ser revendidos, se perdiera también un libro de valor incalculable que recopilaba los mitos y las leyendas más importantes de las comunidades indígenas americanas y había sido escrito por un monje hace más de 400 años. De inmediato las niñas supieron que el libro perdido era el que ellas tenían ahora. Los ladrones seguramente en medio del afán habían tomado el libro por error y apenas lo vieron y vieron que no les servía de nada, se habían deshecho de él. Lupe y Marcela, que ya adoraban aquel libro, sabían que no estaban en las condiciones de cuidarlo adecuadamente, entonces decidieron devolverlo. La historia de las dos niñas que buscaban libros en la basura para mejorar su propia lectura por su cuenta y que habían devuelto el libro más valioso e importante que custodiaba aquel museo, pronto le dio la vuelta al país. Desde entonces las niñas no tuvieron ningún libro en falta nunca más, ni nada más que les pudiera faltar en su vida, ni a ellas ni a sus padres. Recibieron numerosas ofertas educativas y todas las bibliotecas querían que ellas fueran su imagen publicitaria. Así, Lupe y Marcela fueron accediendo poco a poco al mundo al que siempre habían soñado pertenecer, uno que giraba en torno a los libros y a su cuidado. La vida las mantuvo unidas gracias a la lectura. Fueron las damas de honor de sus respectivas bodas y trabajaron juntas hasta el final de sus días en una librería fundada por ambas, en donde lucían con honores todos aquellos libros que una vez habían rescatado de la basura. Esperamos que esta historia te haya gustado tanto como a nosotros. Es hermoso el ver cómo dos niñas que tenían muy bajos recursos económicos, pero muy grande interés por la lectura y por el conocimiento, no se quedaron atrás. Esto solo comprueba que el que quiere algo y lucha por ello, lo consigue. Hay 1001 formas de llegar a obtener tus objetivos, de llegar a cumplir tus metas, y el hecho de que no tengas tan fácilmente algunas herramientas como otras personas no significa que esto llegue a ser un imposible para ti. Todo es posible.
Si te gustó este video, no olvides regalarnos un like para apoyar al canal y hacernos crecer un poquito más. Además, si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Hasta aquí el video de hoy, pero nos vemos en el siguiente video por este canal.